Ya están aquí nuestras dos invitadas. Hola, hijitas. Hola, Andreita. Hola, María Paula. Qué gusto estar aquí conectadas. Estamos felices. Hola, buenas Hola. tardes. Sí, hola para todos. Vamos a ver, aquí ya se están conectando, ya está llegando la gente. Emocionadísimos de estar aquí hoy juntas. De verdad, este es el live, el video, la actividad, la mejor que yo pueda haber tenido. Estar con mis hijas aquí para mí es un gusto, para mí es lo que me trae más felicidad y más razón para estar aquí, porque estoy hoy aquí con ustedes, estoy aquí con mis dos hijas con quienes de verdad me siento tan emocionada y tan feliz de estar acá. Bueno, aquí vamos saludando, dicen mis Gracias, hermosas, Hola ah, a todos. gracias por invitarnos y por organizar este momento. Ha sido muy interesante en estos días empezar a pensar realmente en el tema y empezar pensar en el mes de la mujer, lo que significa ser mujer y la experiencia de cada una. Y lo valiosa que cada persona es y bueno, y este tema tan importante para todos. ¿Qué tal está el clima en Toronto hoy? Yo me bueno, conecto clima. desde Vancouver. Sí, bueno, exacto. Andrea está en Vancouver, María Paula está en Toronto, bueno, las dos estamos acá, estamos cerca. Bueno, ya pueden ver aquí en mi parte de atrás, aún alcanzamos a ver la luz del día, pero ya en un ratico ya se va a oscurecer y bueno, no importa. Está cambiando el clima, está ya mejor y cada día creo ya se siente que está llegando la primavera, ¿no? Ya Sí. se acerca, hoy estaba lloviendo un poquito por la mañana, entonces la nieve que queda ya se va derritiendo. Ya Exacto. podemos casi que oler la primavera. Acá, Sí, exacto. acá en Vancouver está lloviendo hoy día de bastante lluvia y frío, pero también ya se siente la primavera Lo que cual no viene. es lo más común, porque en Vancouver no llueve tanto. Perdón, no neva casi nunca y llueve de vez en cuando y hay neblina, ¿no? En este tiempo. Exacto, a veces, a Bueno, veces. por acá tenemos a Valeria González, Alejandra, em, André, no sé cómo pronunciar, bueno, cuál será. Aquí, háganse presentes, gracias a cada una por estar aquí, Carito, Andrea Polo, Nadia Rosso, Natalia, eh, Natalia, bueno, aquí Latinas Creciendo Juntas, Andrea Polo la veo por aquí, Cami Frankie, está Carlos, está Mónica Bermúdez. Qué alegría tenerlas a todas aquí, todas estas mujeres lindas que se están conectando hoy. De verdad, estamos felices de tenerlas aquí. Y bueno, Así es. como estaba diciendo Andrea, este es el mes de la mujer y lo hemos venido hablando en cada uno de los lives que hemos tenido en este mes y es de verdad la posibilidad de festejar a la mujer, la posibilidad de encontrar el valor que hay en cada una de ustedes y de nosotras. La semana pasada hablaba del valor y de todas las capacidades y habilidades naturales de la mujer como tal, con lo que venimos equipadas. Ujú. Y pues bueno, Y eso es un motivo algo que especial. tú y yo estábamos hablando hoy también, mamita, era de muchas cosas que tenemos en común las mujeres, obviamente, y los seres humanos, pero también la experiencia tan única de cada persona y las perspectivas tan diferentes dependiendo de muchas cosas. Y creo que eso es lo lindo también y lo que hay que celebrar es esas Ujú. experiencias únicas y lo que cada una Exacto. somos, traemos al mundo, nuestra historia y lo que, sí, la experiencia linda que es cada una. Lo que nos hace únicas, únicas e irrepetibles, que es lo mejor.
únicas y especiales, auténticas. Por eso realmente debemos ser auténticas, debemos ser y sacar de lo más profundo todo esto que tenemos, con lo cual fuimos capacitados desde que nacimos. Porque y eso vamos a hablar un poquito ahora más tarde, ¿no? De lo interesante que es, por ejemplo, entre nosotras tres, que hemos crecido, bueno, Andrea y yo hemos crecido juntas en la misma familia, los mismos valores, y tenemos tantas cosas que nos hacen únicas, ¿no? Entonces es muy, muy lindo ver eso, como como le decimos, ese make-up interno con el que ya venimos, con los cablecitos hechos de cierta forma, con regalos y dones cada uno para venir al mundo. Entonces muy chévere verlo así. Para el propósito, para poder desarrollar ese propósito con el cual estamos en este mundo. Porque venimos con un propósito, el cual en muchas oportunidades o en algunas oportunidades para algunas personas se va transformando, se va cambiando. Lo hablábamos ahora con María Paula, porque estábamos con Olivia, mi preciosa nieta, su hijita, y ella tan auténtica, haciendo sus cosas, tan ella, tan bebé, pero que ojalá pudiéramos mantener esa autenticidad, esa tranquilidad. Y la confianza, ¿no? Que tienen, que nada pena, digo sí, digo no, sin importar, esto no me gusta, esto sí me gusta. Exacto. Y así así vamos creciendo, pero bueno, que eso es parte del tema y eso es lo que queremos hablar un poco, como para dar un inicio a esta charla. Que a propósito, los invitamos a cada uno de los que están aquí a que comenten, a que participen, a que se hagan partícipes de esta charla. Dice aquí, por ejemplo, Andrea Polo, me encanta eso, el propósito va cambiando. Así es, sí, Andrea. Y Mamita, ya lo vamos a hablar. Sí, y bueno, tú que estás hosting este live y tienes tu cuenta y tienes seguidores y tantas personas que también te siguen hablando de estos temas tan importantes, ¿qué esperas tú? ¿Qué quieres que sea el propósito y qué quieres que la gente se quede después con este tema? Buena pregunta, Edita. Muchas gracias. Y realmente sí, a eso iba. Realmente el tema inicial para como queremos comenzar esta charla, para que así cada uno pueda participar. Queremos la semana pasada, les decía, la semana pasada estuvimos hablando en el inicio de las capacidades, de todo eso con lo que venimos como los seres humanos de una manera natural y cada uno con habilidades y capacidades diferentes. O sea, cada una de ustedes y cada uno de ustedes ha venido con capacidades diferentes, con habilidades naturales, que muchas veces a medida que va pasando el tiempo, que va pasando la vida, se nos comienza a desconectar todo esto, nos desconectamos de ese propósito, no lo entendemos y se nos comienza a cambiar la manera de pensar. Realmente, cómo pensamos, cómo pensamos, sentimos. Como sentimos, creamos. Y así se hace realmente nuestra vida. Con el lente que vemos, del color que tenemos en nuestro lente, de ese color vemos la vida, nos vemos a nosotras mismas, vemos a los demás y vemos a cada situación que vivimos. Entonces nuestra mente se nos ha ido cambiando y se ha ido que se le han ido formando unos cablecitos o como esas avenidas que yo también muchas veces nombro, que nos llevan a actuar en cierta dirección, actuar, a ver, a sentir y a vivir de cierta manera. Entonces, no siempre es lo que nos permite desarrollarnos como seres humanos. Y a eso vamos, cómo nuestras experiencias, cómo nuestra formación, inclusive la cultura del país de donde venimos, la cultura de la empresa o la cultura de la industria en la que nos desarrollamos, eso hace que veamos las cosas de una cierta manera y que vivamos de cierta manera. Que vuelvo y digo, no siempre
nuestra formación fue la mejor, ayudándonos a sacar de nosotros mismos ese potencial que tenemos, sino por el contrario, nos ha traído a menos. Entonces, la buena noticia es que sí podemos cambiarlo o que podemos encontrar ese potencial que tenemos dentro de nosotros y que podemos sacarlo a relucir y a traerlo a la mejor, al mejor nivel. Entonces, eso es lo que O si no realmente es siento. cambiarlo, o si no es cambiarlo, mejorarlo, porque como hemos venido también hablando, hay cosas que son muy buenas y hay cosas que podemos aprender acerca de nosotros mismos y empezar a tener más awareness y empezar a conocernos y a mejorar, porque también, como, sí, como hemos hablado y lo que tú dices siempre, hay buenas cosas y hay cosas que mejorar, entonces es excelente. Y bueno, como Sí, lo hemos hablado nosotras tres, el propósito es simplemente traer un poquito de conversación, hablar de lo que cada una es, así como nosotras tres tenemos una experiencia de vida diferente, igual valorar validar lo que cada persona es, tanto mujeres como hombres, obviamente, y las personas que nos acompañan y simplemente hablar un poquito de nuestra experiencia como mujeres para poder, de pronto hay cosas que ustedes se puedan relacionar o puedan Identificar, pensar, sí. identificar y bueno, cosas que pensar y últimamente también es, como dije, que podemos mejorar y obviamente el trabajo tan lindo que tú haces, mamita, con la gente de poder ayudarles también a mejorar o a entenderse cuando hayan cosas, de pronto algunas dificultades o aún así es. así como lo hemos hablado tú y yo, en mi caso hay cosas, por ejemplo, a veces que quiero no solamente mejorar, sino o cambiar, sino que también quiero como llegar más alto o seguir creciendo y bueno, ese trabajo tan lindo que tú haces también como coach. Es eso, ¿no? Entonces, Empoderar y poder sacar de adentro todo ese poder y esa Sí, capacidad que tenemos cada uno. sí. Entonces, sí, realmente eso es. Y bueno, sí, mira, qué linda. Gracias, André Polo, por tu comentario. Así es. cosas Bueno, pero buenas y cosas por mejorar o sanar y simplemente a veces ajá, pensamientos que cambiar acerca de nosotras mismas, ni siquiera es cambiarnos o mejorarnos, no, sino no, exacto, además cambiar de hablábamos cómo de las creencias, mejoramos ¿no? más lindo de nosotras. Exacto. Al cambiar nuestras creencias, y las creencias no hablándolo desde el punto de vista religioso, sino creencias desde el punto de vista lo que tenemos en nuestra mente, lo que creemos acerca de cualquier situación, acerca de nosotros mismos, acerca de los demás, acerca de nuestras acciones, de lo que podemos, de lo que no podemos, todo incluye todo esas creencias que se forman a través de experiencias que las vamos a hablar ahora, pero permítanme, yo les presento a mis hijas, a ver, porque estamos aquí y realmente aún no les he presentado. Bueno, mi hija mayor, Andrea, Mm, ahí está, exacto. Ella es, bueno, ella estudió, hijita, preséntate por favor, porque ya me trabé. Gracias, mamita, no te preocupes. Sí, creo que sí, muchas personas me conocen, pero bueno, mi nombre es Andrea y nací en Colombia hace algunos años, no voy a decir hace cuántos, pero hoy vivimos en Canadá, las tres vivimos en Canadá desde el año 2006 y yo ahora vivo en Vancouver, bueno, en la provincia de British Columbia, vivo en Vancouver. Como decías, creo que lo que ibas a decir, mamita, es que bueno, estudié el colegio en Finanzas, Colombia, economía. bueno, en Colombia estudié el colegio y fui a la universidad aquí en Canadá. Estudié Business Management and Organizational Studies en una universidad, gracias a Dios, muy reconocida y una muy buena experiencia. Cuando me gradué de la universidad, empecé a trabajar con la organización que trabajo ahorita, se llama RBC Royal Bank. Es el banco más grande que está en Canadá. Mi trabajo hoy es
se llama Investment and Retirement Planner. Lo que hago es trabajar con mis clientes para ayudarles con sus inversiones y con su plan financiero, con planes financieros. Entonces, yo me siento con mis clientes y les ayudo a entender a dónde quieren llegar y formamos un plan de inversiones alrededor de esos planes o lo que la gente quiere alcanzar. Ha sido muy lindo journey, viaje, digamos, Lindo camino. un lindo camino con la compañía. Me he sentido muy feliz siempre trabajando y ahorita estoy en un momento muy interesante de mi vida porque o de mi carrera, porque estoy tratando de decidir si voy a continuar en el trabajo que tenía antes. Estaba en leadership, era manager y jefe de una área y un muy buen team. Y ahorita pues he estado trabajando con clientes, entonces estoy en un punto de decidir si voy a continuar trabajando con clientes o si voy a regresar a ser manager, pero más que todo sí, la compañía la aprecio mucho y tengo muy buenos mentores y mucho apoyo dentro de la compañía. Además de eso, bueno, ya en la parte personal, vivo con mi pareja, él se llama Hans, también está en la parte de finanzas, trabaja con hipotecas, con mortgages, y nuestra perrita Bailey, es una mini Golden Doodle que tiene 2 añitos, y bueno, muy felices y muy activos, muy sanos. Lo que más nos gusta también, pues hacer cosas que sean sanas y cuidar mucho de nuestra salud mental y salud física y estar cerquita también de nuestra familia. Así es. Bueno, hijito, muchas gracias. Ahora también está con nosotros María Paula, mi hija menor. Ella trabaja en el área opuesta, en el área de servicio comunitario. Y cuéntanos un poquito lo que tú Opuesta y no haces. porque las dos nos gusta ayudar a la gente, solo que diferente. Sí, La industria, son sí. industrias Pero opuestas, ¿no? industrias Pero opuestas, sí. igual ambas industrias, bueno, ya vamos a hablar sobre eso, no diciendo la una mejor, la otra mejor, sino están en industrias opuestas, pero bueno, hijita, cuéntanos un poquito de lo que tú haces. Sí, sí, no, y muy interesante, o sea, justamente lo que estábamos diciendo al principio, tantas cosas que se parecen, tantas cosas que son diferentes en todo, ¿no? En las personalidades, en los trabajos, en cada parte de nuestras vidas. Y algo que iba a decir de lo que estabas diciendo justo al final, de que les gusta cuidar su salud mental y eso, pues precisamente de eso vamos a hablar también un poco esta noche, ¿no? Como el trabajo que han hecho y que tú has hecho también desde que te fuiste para Vancouver y tuviste la oportunidad de estar en un lugar nuevo que es absolutamente hermoso, con la naturaleza y se te ha abierto también como Tantas la posibilidad posibilidades. de enfocarte en eso, lo cual para mí, pues bueno, para presentarme también, María Paula, bueno, sí, como ya dijeron, mi mamá y mi hermana, vivo en Toronto, con mi esposo y mi hijita y nuestro perrito. Yo estudié Desarrollo Internacional, International Development y Sociología. Hice un double major en la Universidad de McGill. Antes de eso estuve también un tiempo estudiando francés y durante la época de la universidad también tuve la posibilidad de hacer un intercambio. Estuve en la universidad, en la Sorbona, en París. Entonces, sí, como decía mi hermana, hemos tenido ese gran privilegio de poder Sí. eh, perseguir esas metas también y en algún momento quería nombrarlo, lo había pensado, no quiero que se me olvide, entonces lo voy a nombrar ahorita que justo estoy hablando de la universidad eh, y que nombró el intercambio. Cuando estaba en esa época de la universidad, yo siempre había dicho que quería hacer un intercambio, que quería ir a París y llegó el momento en el que mi mamá me acuerdo que me preguntó como, bueno, ¿y qué ha pasado? Y yo le dije como, tengo que mirar, como siempre uno está no sé por qué tenemos esa costumbre como seres humanos de, sobre todo en las cosas que son más importantes profundamente para nosotros. Muchas veces hacemos las cosas urgentes, pero a veces las cosas que son como importantes para nosotros internamente las ponemos de Las última. ponemos a un lado. Y yo, bueno, no sé, he estado tan ocupada en la universidad, no he averiguado y fui a averiguar y me dijeron, no, ya creo que ya habían cerrado las aplicaciones. Y yo no, le dije a mi mamá, no puedo.
pregunta si hacen una excepción. Fui y pregunté y me dijeron, no, tú ya tomaste unas clases en otra universidad, porque yo me había pasado de una universidad a McGill, ya no puedes hacer eso. Ya tomaste el máximo de clases que se permiten que se tomen por fuera de la universidad. Entonces yo, bueno, le conté a mi mamá, me dice, pregunta si pueden hacer una excepción. Y yo, ¿cómo voy a preguntar eso? ¿Cómo van a hacer una excepción para mí, una persona en miles de estudiantes? Y me dice, pregunta, pregunta, pregunta. Entonces pregunté, bueno, para resumir, después de un proceso de escribir una carta, fui, perseguí a una profesora, hablé con ella, Sí, me sí. Yo me permitieron hacer acuerdo, el tú me decías, me intercambio, dijeron que no, decía, hijita, no, pero no pregunta, tomes un no no te por rindas. respuesta, no te rindas. Dale, ve y pregúntale allí, pregunta allá, habla. Y eso hiciste, que es lo más valioso, Sí, el bueno, poder y también porque dar tú el paso. me animabas, ¿no? Y eso es lo que yo, o sea, ya que soy más grande y ahora que también tengo mi hija, pienso mucho en el poder de esas cosas, de animar y de recordarnos a nosotros mismos, no, tú puedes, o sea, y lo vales, vale la pena Mm, que sigas persiguiendo tus sueños, que sigas persiguiendo eso que tú quieres, así el mundo te está diciendo, no, es no. que no se puede. Entonces, eso lo quería nombrar antes de que se me Y, olvide. y Y algo fue, que me gustaría agregar también, antes que te sigas presentando, es que a veces en la vida estamos pasando por algo, pero no vemos realmente las pequeñas acciones o grandes acciones que tomamos, cómo eso impacta a futuro. O la otra cosa que puede pasar Total. es que, digamos, si alguien te viera a ti y ve tu hoja de vida o tu resumen, es, o ella, si ella tuvo un intercambio en París o ella estudió en McGill, que es una de las mejores universidades, pero a veces es fácil como el iceberg ver esa puntica de lo que solamente está ya ha Así, sido logrado o accomplished y se olvida uno o no sabe, muchas veces uno no sabe del proceso que lo que se del vivió. proceso, lo que claro, toca, y es un buen, y Sí. sí, es un buen reminder, es bueno recordar porque a veces y nosotras de verdad, tanto María como yo tenemos un team de cheerleaders y de gente que nos está todo el tiempo apoyando, que son nuestros papás, obviamente, sí, pero a veces de pronto uno no tiene ese team y no tiene personas que lo están apoyando, pero también uno mismo tiene que ser ese mejor, el mejor total. cheerleader, el De mejor uno mismo. apoyador de uno mismo y recordar que a veces, aunque uno no vea esas, y me ha pasado tanto en mi trabajo, en todo, Ujú. uno a veces no ve el impacto de esas pequeñitas decisiones o esas decisiones valientes que uno está tomando, el Totalmente. Sí, impacto que tiene, pero sí tiene un impacto y Y ahí está el y las es un impacto en, decisiones marcan la pauta de todo lo que hagamos en la vida. Así sea sí, una pequeña decisión, uno no sabe qué tanto impacto. Y fue eso, ahora lo estás nombrando, hijita, y lo estás diciendo. Realmente lo hice, mi mamá me apoyaba, mi mamá me animaba a hacerlo, me pero animaba, sí, pudiste haber dicho no, pudiste haberte llenado de razones para decir no total. y haberte sentado a decir no, pues ya me dijeron que no es Mm, posible, entonces aquí me quedo. sí, Entonces yo me acuerdo que el director de la universidad lo que te dijo, has insistido tanto sí, que a ver, cuéntame a ver por qué sí, es que tú que quieres ir a hacer este intercambio. ¿Qué exacto. traerías para Canadá y qué traería esto para tu vida? Fue así, ¿verdad, hijita? Sigue Sí, contando tu sí, historia. sí, sí, exacto. Y y una cosa que ibas validar. a decir, André, que como eso va cambiando la vida y también cambia mucho la forma como nuestro cerebro funciona. Y ahorita que hablo un poco también de mis estudios y mi formación académica Académica. y profesional, Ujú. eso es también como estudié esos dos lados también de sociología, que se parecen un poco en algunas cosas a la psicología también, porque estamos aprendiendo cómo funciona la sociedad, cómo funcionamos los humanos y cómo pensamos. Y también en mi trabajo actual, que ya en un momento les sale un poquito de mi trabajo, vemos mucho como, eso como se diría en español, neuroplasticidad, no sé cómo se Ujú, Sí, dice bien. ujú, ujú. Y neuroplasticidad se conoce en español sí, también. y es esa capacidad de cambiar Neuroplasticity. cómo tenemos esos cablecitos cruzados, ¿no? Entonces, cada vez que tú, por ejemplo, tomas una decisión
y te lanzas y ves que eso, que gana, que, ¿cómo se dice? Que succeed, que logras que algo, alcanzas o también la cada vez meta, el logro. que, o si no lo alcanzaste, igual en tu cerebro queda también el sentimiento de lo intenté Sí, y me esforcé y me lancé y fui valiente y como que ya la próxima vez entonces de pronto tienes un poquito menos miedo de hacerlo y así podemos ir cambiando nuestra realidad un poquito. así Pero bueno, para es. terminar mi introducción y ya que sé que tienes algunas preguntas preparadas también para nosotras, entonces, sí, bueno, esa fue mi formación académica y he trabajado en el área sin ánimo de lucro. Actualmente trabajo en Toronto en una organización que se llama Young Street Mission, que está enfocada en erradicar la pobreza crónica en Toronto, que una visión grande. Pobreza crónica nos referimos a pobreza intergeneracional. Son esas personas que han estado viviendo en pobreza por una generación tras otra, tras otra, tras otra. Y por eso digo, está muy Sí, conectado a esto, porque también es esa como imagen y esa definitivamente. realidad en la que la gente, muchas personas han caído, porque en países como Canadá esas cosas pueden suceder por lo que no tenemos unos niveles de pobreza tan drásticos. La gente puede cubrir sus necesidades básicas, entonces a veces eh, puede suceder eso, que las personas y las familias no logran salirse de ese ciclo, también porque hay muchas barreras sistémicas y hay barreras físicas, emocionales, también mentales, es un gran factor. Pero bueno, por un número de situaciones se ve ese fenómeno, digamos, de personas y familias que han estado viviendo en pobreza por generación tras generación tras generación. Entonces la organización está enfocada en cómo rompemos ese ciclo y soy directora del Departamento de Desarrollo Comunitario, que básicamente está enfocado en algo de lo que estábamos hablando, cuando estábamos diciendo que a veces mejorar o simplemente como build on to algo que uno ya tiene. Ese es el modelo que nosotros precisamente usamos. Vamos a la comunidad y bueno, eso es lo que hace mi equipo, que existe. Ya muchas veces hay como ese pensamiento de, oh no, pues son personas de bajos recursos, son personas con dificultades, entonces tenemos que entrar a solucionarles el problema. Y ese Ujú. no es el trabajo que nosotros hacemos, sino por el contrario es qué ideas tienen, qué tipo de recursos tienen, cómo podemos ayudar a, muchas veces también se dice empoderarlos y la verdad es que son personas muy empoderadas, entonces también es como creamos de pronto una plataforma en la que estas personas que ya están empoderadas puedan Venir y subirse y desarrollar. alcanzar sus propios logros y alcanzar esas metas que ellos mismos crean para su comunidad. Entonces, bueno, eso es un poquito de mi Es trabajo. un trabajo cada uno. El trabajo de ustedes tiene mucho, mucho que dar al ser humano, mucho que trabajar. Es bien especial ver cómo de verdad al conectarse uno con la gente vemos que somos seres individuales, independientes, que somos únicos. Y lo que tú acabas de decir, hijita, que, que, el trabajo de ustedes, fíjate, es poder sacar, coger ese potencial que tiene cada uno y llevarlos a que desarrollen Uh -huh. eso que quieren hacer, que muchas veces no saben cómo desarrollarlo. En cierta forma, funcionan como coaches de estas personas. Eso es, sí. Entonces, muy, muy especial y realmente yo, ¿qué puedo decir? Y presentarlas para mí era un poquito complicado, ya pueden ver por qué, que tiene mucho, mucho, mucho que hilar y son muchas las aristas en cada una con su trabajo muy especial. Yo lo único que puedo decir es, me siento absolutamente orgullosa de cada una, absolutamente orgullosa de lo que hacen y no por la perfección de lo con lo que se haga, no llegar, pueden querer llegar a ser las mejores siempre, pero lo más importante es la lucha con la que ustedes lo hacen, ese empuje que tienen, cómo llegan ustedes a este punto donde están con un trabajo increíble, una niña de 18 años que se va que nunca había vivido sola, se va a Quebec sin el idioma, estudiar, una niña absolutamente consentida de casa, pero una mujer con poder.
dentro de sí para sacar adelante y eso podemos ver en cada una de Y ellas. Entonces yo lo que más siempre me impresionó contigo, María, fue que nunca te fuiste semejante aventura y nunca es, obviamente la personalidad de cada una, ¿no? Yo a veces me comunico mucho de mis sentimientos y lo que estoy pensando y lo que digo, pero nunca te quejaste, nunca dijiste, nunca, no nunca puedo, dijo nunca no puedo, llamaste yo me llorando, nunca devuelvo. llamaste que me devuelvo, nada, Y después nada de eso, pero de un tiempo ya contaste, yo a veces sí lloraba, yo a veces lloraba Sí. ya solita porque me sentía sola y eso, ay Dios, pero Pero bueno, mira que no puedo también decir lo más que me que, siento tan orgullosa de ustedes dos. Y una cosa que quería decir ahorita es también de las personas que yo he visto que se han conectado y sabiendo la historia de cada una, historias parecidas y quiero validar y honrar también a cada una de las personas o de las mujeres que también están en están conectadas porque sé también que, bueno, cada persona tiene su historia, como decía, y lo que cada una de verdad sabe y eso es muy importante reconocer, como dije hace un rato, reconocer, si, aún si nadie lo reconoce a uno, aún si no tiene una persona Ujú. reconociendo, lo más importante también es uno Uno, reconocer poder y amarse y reconocer respetar lo que uno mismo ha y alcanzado también. valorar lo que ha hecho, sí, muy especial. ¿Cuál ha sido un aprendizaje para mí? No, Sí, llegar con a este todo punto esto no es llegar a aprender a reconocerme y a quererme y a validarme. a validar. Entonces, Sí. Bueno, ibas a decir, como ya pueden ver, vuelvo y nombro cada una en su industria, dos industrias diferentes, dos industrias básicamente casi que opuestas. Una es sin ánimo de lucro y la otra es básicamente lucro. Entonces, entonces, aquí va la primera pregunta, por eso lo nombro. Entonces, sabiendo que ustedes están cada una en una industria diferente. ¿Qué ujú, les ha inspirado? ¿Qué les ha ayudado? Porque ahí podríamos decir, así es que estoy y vuelvo y hago ujú, énfasis en una industria tal o una industria, en esta industria o la otra industria. Por ese motivo es que yo me siento feliz y por ese motivo es que me siento que tengo la capacidad y que he logrado sacar es todo eso que tengo dentro de mí y lograr llegar al punto donde ujú. estoy. ¿Es la industria específicamente o qué es lo que las ha llevado hasta allí? Yo creo que, o sea, lo que hemos ya dicho, ¿no? O sea, cada una viene con su como make-up interno, genético y creado nuestra mente, nuestro corazón, de ciertas formas que creo que han como, ¿cómo se dice? Paved the way, como creado el camino que nos ha Sí, llevado hasta donde estamos. Y también, por otro lado, es el apoyo que hemos recibido, ¿no? Es ese como esa formación y el ejemplo que hemos visto, que esta semana lo hablábamos las tres y de pronto ahorita pues también André puede hablar un poco desde su lado, pero el otro día comentábamos que hemos tenido, nosotras crecimos con un ejemplo de una mamá trabajadora que siempre fue, como se dice en Colombia, muy echada para adelante, muy trabajadora, muy valiente, que joven se casó y tuvo sus hijas y dijo, quiero hacer mi negocio y lo sacó adelante y siempre, siempre, siempre luchando por alcanzar cosas y por hacerlo mejor y por darnos también lo mejor. Entonces, creo que es muy interesante como esas cosas que aprendemos, no simplemente porque no las estén diciendo, tienes que ser valiente, tienes que ser perseverante, sino porque también vemos ese ejemplo a nuestro alrededor, ¿no? No solamente de nuestra mamá, sino también lo que decía mi hermana ese día, nuestras tías. Nosotros, la familia de mi mamá, perdieron a su mamita cuando mi mamá tenía 2 añitos, muy chiquitica, ujú, y la criaron mis tías. Entonces, pues el ejemplo de mis tías también, súper luchadoras, de salir y organizar, mejor dicho, una familia con 8 niños entre todos los hermanos. Entonces, creo que también, o sea, como que analizándolo y haber crecido viendo ese ejemplo de mujeres luchadoras y mujeres que creían en sí mismas y que
han pasado adversidades, porque no es que todo es como se dice en inglés, un walk in the park, como salir al parque a caminar, sino Sí. superar diferentes retos que nos presenta la vida. Entonces yo creo que es eso, es como esa combinación entre lo que también ya con el make-up con el que veníamos, yo por mi lado me acuerdo creciendo en Colombia y viendo la inigualdad, ¿se Ujú. dice? En la que se ve en países como Colombia y en tantos otros países del mundo. En Canadá también existe, pero bueno, en países como Latinoamérica se ve muchísima inigualdad. Y yo me acuerdo un día, mamita, yo no sé si yo te lo he dicho y si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo un día en el carro, en un semáforo, uno ve los niños vendiendo cosas o pidiendo Sí. plata en la calle. Y yo me acuerdo que yo te dije, ¿por qué no los llevamos a la casa y les damos de comer y que los bañamos? Y tú me dijiste, no, no, eso no, no podemos hacerlo. Y yo me acuerdo estar en el carro y pensar como yo quisiera hacer algo para poder ayudarlos. Y eso no es lo que se puede hacer, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Y más adelante, cuando estaba en el colegio, eso como que me cambié un poquito de parecer. También a mí me gusta mucho también el arte y el lado creativo, Sí. entonces pensé un tiempo como enfocarme en eso. De hecho, inicialmente cuando entré a la universidad estaba enfocada como en ese lado de diseño, pero yo siento que adentro de nosotros como seres humanos también tenemos esa cosita que nos llama, ¿no? Y que a veces uno dice, no, mejor de pronto hago esto, mejor Ujú. de pronto hago lo otro. Y dije, no, yo creo que quiero explorar otras opciones. Y muchas veces nos pasa también que uno pensaría, no, pues ya estoy allá, ya estoy en la universidad, yo ya había hecho, estaba en mi segundo semestre y uno muchas veces, o sea, ahorita en mi punto de mi vida en el que estoy, miro para atrás y digo, segundo semestre de la universidad es muy temprano en el camino de la vida, pero muchas veces uno en el momento dice, no, ya estoy aquí metido, ya tengo que seguir con Me esto. tengo que quedar. Sí. Sí, y también como confundirse de pronto, no confundirse, sino a veces sentir como, no, yo tengo que seguir porque tengo que perseverar, ¿no? Y esa idea de tengo que ser perseverante, pero también a veces está bien parar, reflexionar y decir como que, Ujú. ¿qué es lo que yo siento realmente, ¿no? Y ahí empecé a explorar las opciones y me acuerdo que cuando hablé en la universidad para el programa en el que me pasé, pues como que ya me dijo, mira, es esto, lo otro, si estás segura. Y ahí como que ya empecé a perseguir ese camino y se me abrieron todas estas puertas de aprender muchísimo sobre cómo funcionan los diferentes países del mundo, cómo funciona la sociedad. Y entonces creo que sí, como esa combinación de perseguir ese llamado que tenía interno y también como lo que va uno aprendiendo y lo que va uno eh, reforzando con sus propias decisiones, lo que hablaban ustedes, haberme ido a Quebec, entonces también conseguir esa como confianza de, mira, yo pude irme, pude Lo aprender puede esto hacer. y seguir persiguiendo. Ya cuando entré a mi trabajo, en la empresa en la que estoy ahorita, yo inicialmente entré supuestamente a cubrir una licencia de maternidad de un año. Ese fue el contrato que me ofrecieron y yo dije, Ujú. súper, dale. Y entré y a los 2 o 3 meses me hicieron un contrato permanente y 3 meses más tarde de eso, la persona que era nuestro líder de nuestro departamento salió y me pidieron a mí y a otro compañero que fuéramos los líderes temporales. Y yo decía, pero yo 6 meses acá, ok, Ujú. listo. Pero también entonces me sentía primero pues afortunada de estar siendo valorada y de estar teniendo esta oportunidad y también como sabía que lo podía hacer, dije, sí, vamos. Y 6 meses más adelante de eso, entonces dijeron, bueno, queremos que seas manager del departamento. Un año, 2 años después de eso, también, de todas formas, yo estaba enfocada en el siguiente paso de manager, que era ser directora. Y decía, no quiero, en mi caso, yo decía, no quiero tener hijos hasta que alcance ese nivel, porque era como mi meta personal. Pero también llegó un punto en el que como que solté eso y dije, bueno, en el momento que sea y cuando ya también las cosas se den, y también ya en ese momento que lo solté, como al mes, recibí una llamada de mi jefe y me dijo, queremos hacerte como este siguiente paso en la organización. Entonces, pues también eso, ¿no? Como esa combinación de lo que hablaba un poco eh, Andrea ahorita, como de esa combinación en que se nos presentan oportunidades a veces en la vida, pero también es uno como alcanzar, perseguirlas, ¿no? Perfecto. Y tomar la decisión de dar el paso, que aunque no se Sí, conozca el final, que aunque no se conozca hasta dónde puede alcanzar, va uno a llegar,
lo importante es dar el paso. Me acuerdo también cuando Andreita pensaba en me voy le ofrecieron su trabajo en Vancouver. Me voy, no me voy, ¿qué hago? Dice, ve, pruébalo. Me acuerdo que te dije, ve y pruébalo. Sí, sí, Si no funciona, no funcionó, pero vienes con la certeza de lo traté. Hice lo posible por mirar si podía lograrlo o no. Y fue, y ahí sí, está. yo creo, sí, Voy a subir la luz un poquito. yo creo que ahorita, bueno, una cosa que voy a decir primero también que quiero reconocer de mi hermana también, de María Paula, es que, y eso siempre fue muy, o sea, fue muy impactante para mí cuando tú regresaste después que regresaste a Toronto de Quebec y tú estabas en un trabajo que no era el trabajo que querías, pero era un trabajo temporal y se veía un poco como incierto el horizonte y El no se camino. sabía no se sabía qué trabajo era el que tú ibas a hacer. Y yo me acuerdo que tú estabas buscando un nuevo trabajo y yo te dije, ¿será que sí sigues en la industria de non-for-profit? Porque es que a veces, y yo te dije, una amiga mía con la que yo trabajo estuvo en esa industria y de pronto no es muy fácil o muy lucrativo. ¿Será que te pones a hacer otra cosa? Como que, ¿por qué no estudias de pronto algo más como un MBA o hacer sí, como hacer una master's? Y tú me dijiste, no, eso es lo que yo quiero. Y tú tenías eso muy claro y yo siempre me he impresionado porque esa fe que tú tuviste o belief, o sea, no tiene que ser nada religioso, pero como que esa confianza que tú tuviste, que tú dijiste, Esto es lo que yo quiero pienso que eso es y lo que esto quiero lo y voy a voy hacer. a perseguirlo. Y yo creo, para mí, yo ahorita estoy en un momento muy interesante porque yo he hecho también eso mucho en mi vida. Yo he perseguido, he tenido Sí. ese drive y que he querido. Ahorita yo estoy en un momento en el que las decisiones que estoy tomando las estoy pensando muy, muy bien. Entonces yo creo que también es interesante y creo que tú, André Polo, lo dijiste ahorita, es chequear con uno mismo también. Y María también lo estabas diciendo, que es chequear con uno mismo qué quiero hacer. Yo pienso que es importante uno tomar decisiones bien informadas. Y bueno, a veces uno se arriesga y uno a veces hace las cosas o a veces uno tiene el tiempo y puede tomar Ahora, puede hacer algún research de lo que está haciendo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo ahorita estoy pensando en cambiar de trabajo y estoy en un punto en el que no simplemente voy a hacer lo que, como que me lanzo y lo hago sino que estoy tomando el tiempo para de verdad pensarlo, consultar mucho conmigo sí, misma, qué quiero yo hacer, qué me gusta, y es algo con lo que yo estoy estás trabajando también con mi psicóloga, examinándote a ti misma. que Y es chequear a conmigo eso iba. misma. A eso, Ujú. ahora que nombras esto, me llega una pregunta en realidad. Y es, ¿cómo chequear con uno mismo? O cómo poder identificar si el cambio es el adecuado. ¿Qué recursos han usado ustedes para poder identificar esto? ¿Con ustedes mismas, con alguien más? Ejemplos, ¿qué han hecho para poder identificar? Porque muchas veces uno dice, sí, lo que yo siento de adentro, desde adentro, pero a veces hay confusión. Sí, sí, yo creo que para mí personalmente ha sido un proceso muy grande. Y ya ahorita voy a contar un poquito de mi experiencia y qué me hace a mí tener ese drive y como seguir, keep going. Para mí, he desarrollado muy buenas herramientas, muy buenos resources alrededor mío, que uno de esos, por ejemplo, es la meditación. Me ha ayudado muchísimo a aprender a conectarme conmigo misma, sentarme, saber, y vuelvo y le digo, eso es un proceso. O sea, yo llevo 6 años ya meditando y es uno empezar a tener ese awareness y, ¿cómo se dice awareness en español? Como saber que Esa tener claridad esa mental. claridad de lo que uno está pensando es importante. Obviamente, uno tener como cómo chequear con uno mismo, que es tu pregunta, es eso para mí, es pensar
Y escribir es muy valioso porque cuando yo escribo yo puedo ver qué es lo que estoy pensando, qué estoy, y volver después a lo que escribo. O sea, Ujú. puede que un día escriba una cosa y puede que después diga, lo leo y digo, oh, ok, no, ya no, de pronto ya no me siento así exactamente. Y ya más allá de chequear conmigo misma, las otras herramientas también que he usado y que me han servido muchísimo, obviamente la primera es mis papás, con los dos consulto, hablo, pregunto. Ahorita voy a hablar un poquito también de eso en cuanto al drive, pero creo que cada uno de ustedes me trae algo diferente, una perspectiva diferente. Con mi papi también, mi papá está en esta misma industria, entonces tengo como esa opinión también y él te entiende y él es muy práctico, entonces me da consejos prácticos y me ayuda un montón. Después contigo hablo también como mi mamá y ahora que tú eres coach también eso me ayuda muchísimo porque y me siento afortunada porque no toda la gente tiene una mamá que es coach. Entonces me siento súper afortunada porque yo todo el tiempo estoy oyendo cosas y pensando y te llamo y yo hablo contigo Sí. y es excelente. Entonces es súper valiosa tu opinión. Consulto también con mi hermana y con mi cuñado, con Felipe, los dos me dan también su opinión. Obviamente Hans, mi pareja, también muy inteligente, también súper práctico y muy lógico, que me ayuda y también mi psicóloga, hablo con ella y eso ha sido con ella, ha sido con mi psicóloga, ha sido un proceso completo de entenderme a mí misma, de sanarme, porque yo pienso que lo que es valioso bueno, y un coach, yo también estoy empezando a trabajar con una coach, no mi mamá, porque es una relación demasiado personal, pero Ujú. estoy empezando también a trabajar con otra coach, y cada persona es diferente y lo que pasa, y ayer yo lo pensaba mucho y por qué me sirve tanto hablar con una psicóloga o con una coach, es porque uno no, cuando uno está muy metido en una situación, es No muy lo. difícil para uno ver las cosas. De hecho, a veces uno tiene muchos, mi experiencia ha sido que uno tiene muchísimos pensamientos que a veces no, ni siquiera uno sabe qué es lo que está pensando hasta que uno de Ujú. pronto lo dice Sí. y esos procesos de hablar con psicólogo, hablar con el coach, son momentos muy claves. O sea, por ejemplo, ayer yo estaba en mi conversación con mi psicóloga y era, algo me salió específico que yo dije, yo, wow, o sea, no sabía que eso yo lo estaba pensando, que yo lo sentía. Sí. Ujú. Y por otra parte, por ejemplo, con mi coach, y creo que la diferencia entre un psicólogo y un coach también es que para mí el psicólogo, y bueno, esa es mi experiencia, para mí un psicólogo es como alguien que me ha ayudado muchísimo con mi parte de salud mental, y con hacer cambios en mi vida y ha sido un proceso, vuelvo y digo, eso ha sido pasito por pasito, pero empezar a verme a mí misma. La primera cosa que aprendí con ellas hasta que sentía yo ni siquiera tenía ninguna conciencia, awareness es conciencia, no tenía con ninguna conciencia que yo sentía algo. O sea, la primera Sí. pregunta que ella me hizo fue, ¿qué sientes y dónde lo sientes? Y yo, wow, o sea, yo siento, o sea, como que eso siempre estaba en mi cuerpo y no sentía. Y por otra parte, después me empezó a preguntar qué cambios tendrías que hacer. Bueno, ha sido un proceso, Es un más proceso con de esa trabajo. psicóloga, con la psicóloga ha sido mucho mirando hacia atrás. Mi niñez, cómo Entenderte. crecí, qué pasó, entonces, qué traumas tengo o no Ujú. tengo, por qué pienso de cierta manera o de la otra. Ahorita, y yo te lo decía a ti, mamita, en diciembre, que cuando estaba visitándote, y tú me decías, ¿por qué quieres trabajar con una coach? Y yo te decía, es porque también siento que estoy ahorita en un punto en el que he trabajado tanto con mi psicóloga y ya también he hecho como mucha parte de estar sanando y escarbando y sacando y que tengo adentro que creo que quiero parar como un poquito a veces se Hemos nos puede hablado. Sí. ese healing y eso de estar todo el tiempo sanando y tratando de sanar, eso Sí. también se puede convertir en cierta forma en una adicción a no sentirse Mm. suficiente, a que uno no es suficiente y es Muy parte importante. de Necesita. ese cambio mental que yo he hecho, es que no, yo sí soy suficiente, de pronto tengo algunos pensamientos que no están
que debo más bien mejorar, cambiar paradigmas que tengo, pero yo sí soy suficiente. Entonces ahora más viendo hacia el futuro, lo que quiero con una coach es más planes de, sí, de crecimiento, de que quiero profesionalmente, por ejemplo, no siento que tengo como un problema en sí que tengo que cambiar y mejorar, sino más bien cómo puedo llegar a todavía más A de lo que ya he alcanzado. potencializar tus habilidades de lo que ya tienes de Exacto. manera natural. Entonces, Ese sí, es el entonces proceso, ¿no? una de las cosas que tú y yo hablamos, mamita, es, por ejemplo, y me encantó cuando tú me lo dijiste, es vamos a descubrir qué habilidades tienes. A veces Ujú, la psicología se viene desde un punto de vista también de qué problemas tenemos. Ujú. Entonces me gustó cuando me dijiste eso, que fue cómo vamos ahora a descubrir tus habilidades y no qué problemas tienes. Entonces yo dije, ujú. bueno, eso me encanta. Entonces ya como dejar un poquito la mentalidad de tanto arreglarme y qué tengo que cambiar en mí misma, sino más que puedo empezar a mirar hacia el futuro. Y hay muchas partes diferentes que tú como coach también tocas, que son, vuelvo y lo digo, más hacia el futuro. Y esas son las herramientas que estoy usando en mi vida ahorita en diferentes áreas. Para mí, la pregunta que tú hacías de qué ha sido para mí ese drive o esa ¿Qué te, sí, motivación ujú, todo el tiempo es, yo creo que una de las cosas es lo que dijiste tú, María, que es lo que uno está hecho, de cómo está uno hecho por dentro. Y vuelvo y digo, André ujú, también, André Paul lo mencionó, fue la caja de herramientas con la que uno ya viene. Y sí, yo desde exacto. chiquita, desde que era una niña chiquita, tenía como eh, esa, Motivación. esa motivación y esa energía. Tenía una energía todo el tiempo. Desde pequeñita de hecho me causó muchos problemas, que fue hacer muchas preguntas. O sea, si uno ahora Sí, a veces se puede, pues, considera que un niño que pregunta mucho se le tiende a decir, pero ¿por qué tienes que saber todo? Y no, en realidad, exacto, esa eras tú sí, desde niña y has sido siempre inquieta en querer aprender y en realidad, y se ve eso como muy interesante en un adulto y a veces en los niños se puede pensar Ujú. que es erróneo y no, Sí, en realidad ellos es son ideal personitas, que es, pregunten. sí, Mira nosotros somos lo que felices dice cuando André, qué Libby que poderoso sea es. curiosa. Sí, sí, y poderle responder y poderla guiar. Y, bueno, ya enseñar, uno con el sí, conocimiento, a veces uno puede sí, cometer errores por falta de conocimiento. claro. Cuéntanos tú, María, hijita, ¿qué herramientas usas tú, qué has usado, qué te ha llevado a tomar decisiones y a sacar ese potencial que tienes dentro de ti? Sí, pues una cosa que estaba pensando ahorita en cuanto a una herramienta que uso yo en mi día a día, em, no necesariamente conectada, ya pienso un poquito más de cómo conecto con como herramientas que me motivan para seguir adelante, pero una herramienta que yo, la verdad es que la trato de poner en práctica. Hay días que varias veces al día, o sea, for sure todos los días, pero a veces hasta varias veces al día, es la gratitud. Y es esa reflexión como de que, o sea, y no simplemente como decir, oh, porque me siento agradecida hoy, sino de realmente como que empezar como a escatimar un poquito y cambiar el paradigma, ¿no? Ujú, ujú. Eh, algo de lo que no hablaba mucho, pues hemos hablado más un poco del trabajo, pero en mi otro rol como mamá también, o sea, el descubrimiento que tiene uno de sí mismo es increíble y te das cuenta de muchísimas cosas y bueno, hay días que son fáciles o un poquito menos difíciles y otros días que son más difíciles, sobre todo, por ejemplo, cuando los chiquitos están enfermos y pues ahorita vengo de salir por fin esta semana que está ya terminando, hemos estado saludables todos en la casa, pero estuvimos 3 semanas muy difíciles en las que estuvimos enfermos de diferentes cosas Que hasta yo me y enfermé. ay, sí, le pegamos a mi mami que siempre viene a ayudarnos. Eh, pero bueno, el punto es que pues cuando está uno tan cansado y está uno en esa como neblina mental, que en este caso era
por falta de sueño, era por estrés, era porque el constante como sin parar, en el que muchas veces está uno cuando tiene un hijito y también trabaja por fuera de la casa y trabaja dentro de la casa y bueno, está la mente nublada, en ese caso es por esa razón, pero hay otros casos en las que son otras razones las que nublan nuestra mente, ¿no? Y para mí es eso, como el tomarme un tiempo y reflexionar. Me levanto más temprano, así que a veces uno puede pensar que es contradictorio, como que, uy, no, quiero dormir. Y muchas veces lo hacía como, no, voy a tratar de dormir hasta el punto, hasta que ella Al se último levante. segundo. Hasta que Olivia se levante, voy a dormir. Y luego me empecé a dar cuenta que no, porque entonces me levantaba y apenas abría los ojos ya era el corre-corre. Sí. Entonces dije, no, necesito tomarme ese tiempo para mí en la mañana. Me levanto más temprano. También lo que he hecho esta semana es que me he acostado más temprano y ha sido game changer porque estoy más descansada durante el día, estoy más tranquila. Entonces también como entenderse a uno mismo, como preparo mi mente Sí. para Tomar poder ese estar tiempo bien. para ti, Exacto. ese lapsito de tiempo que lo hemos hablado, ¿no? Sí, Mm. y en ese momento, Ese entonces lo que he tiempito hecho para también ti. mucho es reflexionar en eso también, en esas cosas, en los momentos en los que estoy como que, tratar de pensar cómo estoy agradecida por esta situación. Si es algo difícil, me acuerdo un día hace tiempos que estaba lavando la loza y yo, ay, que estaba estresada y empecé, necesito cambiar mi mente ya, en este instante. Entonces empecé en voz alta. Doy gracias porque tengo agua limpia con que lavar los platos. Doy gracias porque tengo platos en que comer. Doy gracias porque tengo comida para alimentarme. Doy gracias porque el agua es limpia. Doy gracias porque tengo un apartamento, tengo una casa. Doy gracias por mi cuerpo con el que me puedo mover. Y empiezas a cambiar 100% la forma como te sientes y tu cerebro y tu corazón y tu ánimo van cambiando porque te estás diciendo a ti mismo en voz alta. Entonces, eso es algo que, bueno, ahora para conectarlo un poquito como a qué cosas me motivan y cómo más bien, o qué herramientas uso, eso también mucho como ese como motivo, reflexión y las cosas que uno se dice a sí mismo, enfocar la mente en eso para poder como caminar hacia eso, porque en eso Poderle ponemos la mente cambiar y las como el cosas que marco a la decimos. pintura, ¿no? Exacto. Reframe, como ponerle otro marco a la situación. Cuando Ujú. se le pone el otro marco de, ok, yo estoy lavando, sí, estoy lavando la loza y estoy cansada, pero te comienzas a cambiarle completamente la visión cambia. Eso es Algo, muy valioso porque el pensamiento trae las emociones. Ujú. No es que las emociones traigan pensamientos, sino que se vuelve ya entonces un círculo. Entonces, entre más Sí. piensas, más sientes, y entre más sientes de pronto depresión o cansancio, tristeza o Claro. queja, lo que te esté llegando, la gratitud, entonces más te animas a agradecer y a ver lo bueno que tienes dentro de ti. Qué linda herramienta, Gita. sí, Sí, yo creo también que algo que yo he aprendido es a validar lo que siento y también saber en qué momentos valido y en qué momentos necesito cambiar Ujú. lo que estoy ujú, pensando. Entonces a veces es como que no todo el tiempo tengo que cambiar lo que estoy pensando o sintiendo, a veces puede ser como que me siento triste y es aprender a estar en el momento y sentirlo ujú. y estar ahí para mí misma y entender que, ok, esto es una tristeza, las emociones cambian, las emociones pasan, pero también hay momentos en los que digo, bueno, no, ya de pronto ya estoy triste o cansada o estresada por algo, pero ya es hora de cambiar y hay muchas formas de cambiar también lo que, como dices tú, María, que uno está sintiendo, puede ser también nuevamente respirando con Mm, la sí. meditación o Como le decimos a Olivia, como Libby, que paciencia y sí, respiramos, sí. Y nos Y sirve aquí también todos. el Ya, ejercicio es entiendo. algo que es súper clave también para uno cambiar cómo uno se siente. Cada Definitivamente. vez que yo, o sea, si yo hay días que me levanto y estoy también cansada o como mi propia mente está, no estoy bien, yo digo, sé que tengo que ir a correr sí, y me voy a correr y me pongo a ver cosas positivas, pongo un Ya, video, pongo cambia. algo en YouTube y empiezo a correr y me doy cuenta de una vez cuando ya regreso y ya después que corrí por 20 minutos, media hora y he oído cosas positivas, he llenado mi mente de cosas positivas, me cambia también cómo me estoy La sintiendo sí. perspectiva. y cómo Ajá. veo las cosas. Algo también que quería yo decir es en cuanto a mi drive, que estaba diciendo, pues también como yo era cuando era chiquita, de pronto la energía, todo eso,
mis papás, ver a los dos trabajando y creo nuestra cultura, lo estábamos hablando el otro día con ustedes dos, que nuestra cultura nos enseña pues también en Colombia no hay como, no es una interrogación que si va a ir a la universidad o no, sino que es como un Es simple un hecho hecho. que uno va a ir, o sea, como que uno tiene que estudiar o hacer algo, ¿no? Entonces está también esa cultura, la gente con la que uno se relaciona, seguir la gente con la que me he relacionado y la industria en la que he estado también, la gente me inspira y uno, y siempre leo cosas que me están inspirando y me gusta estar alrededor de la gente. Tanto tú como lo dije como mi papi y en los dos lados de la familia, tanto las mujeres que son fuertes, mis tías de los Sí. dos lados, mis abuelas de los dos lados, y lo veo a veces con gente que conozco acá, mujeres que conozco, y no, y es respetable, o sea, no es decir una persona a la otra, sino cada mujer de pronto tiene una perspectiva, pero en nuestro caso, nosotras siempre hemos visto como esa ética de trabajo Ujú. y seguir motivado y seguir haciendo las cosas y seguir Sí. aprendiendo. A esta edad, mis dos papás, ustedes dos, en sus 50, perdón por decir la edad que tienen ustedes, pero No, pues es que con todavía estas hijas tan grandes, si digo que las tuve de 6 años, no me van a creer. Pero podemos todavía los dos decirle, aprendiendo, o sea, yo hablo contigo, hablo con mi papi, Sí, y es que y los dos siguen aprendiendo, los dos siguen definitivamente, leyendo libros, los dos siguen oyendo sí, cosas y uno dice, eso me parece muy lindo porque hay estudiando. gente que llega a una edad y dice, no, yo ya no aprendo más o ya es ya así está muy como viejo soy, para cambiar ya X o estoy Y muy cosa viejo de mi para vida. cambiar Sí, o no quieren simplemente la gente cambiar su forma de pensar la o su mía, forma de ver o de hacer las cosas. alguien me decía, pero es que ya a mis 40 comenzar a estudiar 5 años más, imagínate, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pero si estás en tus 40 y estudias, no va a ser, ¿qué va a pasar en 5 años? Tú, si no estudias, no vas a tener 45, o Sí, si exacto. estudias igualmente vas a tener 45. Es mejor llegar a los Sí, 45 sabes, habiendo estudiado sí, que no habiendo estudiado. Entonces, eso no importa. Es de Sí, verdad y todas vuelvo y le estas digo, es herramientas que personal, estamos. es una Son decisión decisiones. personal, no hay juicio de porque una persona toma una decisión o la otra, porque cada persona tiene que tomar su decisión, Sus pero propias para mí decisiones. también, yo lo pienso como mujer, la satisfacción que me trae aprender y seguir creciendo, y yo a veces pienso las mujeres que han venido antes de nosotras, que son, que lucharon tanto por darle el derecho a la mujer de poder votar, Mm, que la mujer pueda estudiar, que la mujer pueda sí. hacer diferentes cosas y ser igual también y ujú, tener las mismas. No pienso que las mujeres y los hombres tienen que ser iguales porque somos A diferentes, ver, para cada pero que uno, cada tengamos, uno tiene pero que valores. un segundo, tengamos, que ahora que estás nombrando esto, y esto sí es una pregunta para cada uno y quiero que la desarrollemos. Eh, ¿Cómo ven ustedes el rol de la mujer en la industria, en cada industria en las que ustedes se están desarrollando, tanto a nivel profesional como a las personas que ustedes están ayudando, colaborando de alguna manera o para quienes están trabajando? Ujú. Sí, perdón, antes de responder, quiero responder la pregunta, pero quería decir de una cosa que estaba diciendo mi hermana, eh, que también me parece muy importante, es dos cositas. Una, llenar nuestro baldecito interno de cosas positivas, ¿no? Cuando estabas hablando o sea, como que sales a correr y esto y oyes diferentes cosas y eso te empieza como a llenar también. Eh, y lo otro que quería decir es rodearnos también de personas que también nos inspiren y personas que nos digan y que nos apoyen. eh, y eso es algo que a uno se le queda mucho en la cabeza, Sí, ¿no? Lo que también otras personas te lo dicen que y cuando te te están hablan, lo que apoyando. te dicen, cómo actúan ellos mismos, eso Sí, y es lo que trato también influye. mucho de hacer con Olivia, porque sé que, sobre todo a la edad de ella, mi voz se va a convertir, o sea, lo que es cosas que yo le digo se van a convertir en los pensamientos de ella. Y yo pienso que nosotras también por eso tenemos
ese drive y esa motivación es porque tú y mi papi nos enseñaron también eso. Y las cosas, ustedes siempre nos dijeron, ustedes son líderes, ustedes son capaces. Entonces uno crece pensando, oh, yo soy esto, yo soy capaz y puedo alcanzar estas cosas. Y ya que pues uno crece y está fuera de su casa, también poder rodearse de personas y de recursos que te estén diciendo esas cosas. Esta mañana estaba haciendo una clase de yoga y la profesora decía, wow, qué fuerte. Y de hecho no alcancé a hacer la clase hoy en vivo, entonces la hice en el gimnasio, pero en un video, entonces claramente no me está viendo, no sabe si estoy echada en la espalda o si estoy haciéndolo bien, pero decía, wow, qué fuerte, y entonces uno piensa, oh, qué Sí, fuerte que soy soy. fuerte. Entonces sí, también poder como llenar el baldecito con eso. Y bueno, tu pregunta, ¿cómo es la mujer en la industria en la que trabajo? Sí, tanto a nivel profesional como para las personas la comunidad con la que tú trabajas. Sí, em, creo que hay un poco de todo. Yo les comentaba a ustedes en estos días que creo que sí, la industria al lado de las cosas sociales, como tanto en el lado de sinónimo de lucro como incluso en la psicología y en la sociología y todo eso, tiende a ser un poco em, más de mujeres Ujú. y en mi organización sí hay muchas mujeres, pero de todas maneras hay de todo, ¿no? Y yo miro y hay diferentes tipos de mujeres con diferentes dones, diferentes talentos, con diferentes personalidades, algunas que también sí trabajan en diferentes aspectos de la organización. Eh, Me acuerdo un día, y eso también lo hablábamos nosotras tres el otro día, que yo estaba liderando una reunión y estaba como presentando algo y estaba enseñando algo, no me acuerdo, pero yo estaba, no sé, ya había pasado más de una hora y de repente me senté y miré y yo dije, oh, wow, soy la única mujer líder Grupo. en este salón. Ok. Y nunca lo había notado porque creo que es algo con lo que no crecí poniendo como un lente, ¿no? Como entonces eso lo hablamos, sino como que siempre fue como tú eres capaz, no importa qué género seas o qué edad tengas, porque también siempre he sido de las más chiquitas en todas partes donde voy. Entonces, Sí. como que nunca ha sido como un obstáculo para mí, ni ser inmigrante, ni ser mujer, ni ser X o Y cosa. Por más de que esas cosas existen y por más de que esas cosas sí son ciertas, y sí existe como esa desigualdad también. Para mí simplemente es, yo soy por lo que sé y por lo que soy capaz y por lo que yo traigo a la mesa Sí. y eso me permite. Entonces, bueno, eso es por el lado de las mujeres que trabajan en la industria y las mujeres que trabajan en la comunidad con la que trabajamos. También yo creo que hay una mezcla y eso es de hecho muy interesante verlo porque tú ves que hay mujeres que vienen de diferentes países y de diferentes backgrounds Sí. socioeconómicos también y hay también de todo. Me acuerdo una señora con la que trabajé cuando estaba recién entrando a la organización, ella es de Pakistán y es muy inteligente, creo que ella era abogada en su país y ahorita pues ella no ejerce desde que se vino a Canadá, de hecho ella vive en Canadá hace muchos años, sus hijos están en la universidad, tiene un hijo en Vancouver precisamente y es el orgullo de su vida que el hijo creo que está haciendo su PhD o un Master's, algo así, y también ahora también me imagino que claro, eso fue lo que ella le impartió y le Sí. enseñó, eh, pero yo me acuerdo que ella un día, ella era la líder de un grupo que hacían como cosas de belleza, como uñas y cosas Sí. así. Y ella tenía toda una lista de todos los esmaltes, de todas las cosas en un papel. Tenía todo súper bien anotado. Yo le dije como, wow, qué organizada. Y ella me dijo, desde que yo era pequeña, mi papá me enseñó a hacer esto y mi papá tenía un negocio y me enseñó y no sé qué. Y ella Wow. era tan orgullosa de sí misma. Y yo decía, qué impresión, porque es una señora, y ella es una señora que debe tener sus 50 adelantaditos, inmigrante, Ujú. que tú la ves y usa un hijab y se cubre, y bueno, uno pensaría los estereotipos, ¿no? Como que, ay, Sí. seguramente una señora, ¿cómo se dice? Como desempoderada, Sí. sin nada, Sí. seguro no ha alcanzado nada en su vida, Sí. pobrecita, la debe tener en la... Y no, para nada, ella ha sido una mujer echada para adelante también, y asimismo otras mujeres con las que trabajamos también, por ejemplo, que son canadienses,
que tú dirías como que pues por no ser tienen ese ganas mismo tipo ser- de barreras culturales, pero pues también tienen otro tipo de barreras y son completamente diferentes, ¿no? Entonces, creo que hay un poquito de todo y no define para nada de qué país vienes, ni de qué estatus socioeconómico tengas, si fuiste a la universidad o no, sino simplemente como que tienes adentro y cuál es como tu motivación son para seguir personas que han adelante. logrado sacar de sí mismas ese poder interior, o esa capacidad interior. Ahora, dices que, que en ellas existe la barrera cultural, la barrera o esos estereotipos que tenemos que porque son de ciertos lugares, entonces no van a tener esa capacidad Mm. o no lo van a poder hacer. Sí lo hay. También se ve el opuesto. Sí, por supuesto. Sí, o sea, lo mismo que es como decir negar que en Colombia existe la inigualdad Ujú. económica, ¿no? O que aún en lo que estamos diciendo que somos mujeres trabajadoras y esto sí, todavía igual sigue existiendo inigualdad entre las cosas de trabajo y los salarios que se le pagan a los hombres y a las mujeres y el load que se le pone encima a una mujer, las expectativas que se ponen de una mujer, de un hombre. Pero bueno, mi punto es que sí, de todas maneras existe eso y sabes que lo que vemos es lo que estamos hablando, cómo alrededor de lo que creces también impacta Sí, eh, tus propios pensamientos tus creencias, ¿no? Lo que sí. tú te dices a ti mismo es lo que te han dicho toda Ujú. la vida. Entonces sí, efectivamente hay mujeres, hay muchas por ejemplo, de Afganistán y tú ves de hecho la política en un país como Pakistán y en Afganistán, en los años en los que ellas crecieron también diferentes tipos de oportunidades, igual que también sus familias, ¿no? Hay familias diferentes, hay familias en las que los padres decían, no, pues mi hija igual va a estudiar, no pasa nada, pero hay otros países, otros padres, otras familias en las que de pronto no les daban esas oportunidades a sus hijas. Entonces sí, también trabajamos con mujeres que vienen de ese tipo de situaciones en las que quisieran hacer ciertas cosas, pero dicen como que, ay, bueno, quiero esto, y ya luego cuando llega el momento de hacerlo, dicen, no, es que no puedo porque tengo que estar con mis hijos, tengo que cocinar, tengo que tal cosa, que sabes que son barreras que son puestas por la sociedad y por la cultura de la que vienen y en la que siguen viviendo también. Algo, algo que es interesante de lo que estás diciendo y estabas hablando ahorita de neuroplasticidad es que es importante de todas maneras anotar y decir que sí es cierto que uno tiene creencias y como uno crece muchas veces con pensamientos y Ujú, creencias acerca del mundo o de uno mismo, Ujú, que puede poner limitaciones o lo puede a uno hacer llegar más lejos, sí, pero definitivamente es posible cambiarlo. No ujú, es, no es, no está no fijo, es imposible. sí, no tiene que ser constante. Hay personas que han crecido en muy buenos ambientes, que son ambientes sanos, ambientes con padres que son encouraging, que son muy Que animan y positivos, apoyan a que sus animan y que hijos. apoyan, bueno, eso ayuda obviamente, y hay personas que han crecido de pronto en ambientes que no. Uno de esos ejemplos, por ejemplo, es Tony Robbins. Él Sí. no creció en un ambiente que era así, y muchas personas, hay countless Mucha gente que conocemos ejemplos. ejemplos de populares, sí. personas que crecieron de pronto en un tipo diferente de childhood, niñez, y de todas maneras el cerebro no está fijo. Es algo que yo he tenido Así también es, que sí. aprender mucho en mi vida Ujú. y hacer muchos cambios Sí, el y mejorar. cerebro se Y puede es que moldear y puede crecer así como crece cualquier músculo del cuerpo, porque es un músculo, Ujú. se puede fortalecer, se puede entrenar, esa es la neuroplasticidad, entrenamiento del cerebro y para hacer ahí es cambios. para mí donde trabajar con alguien como una psicóloga o un coach ha sido muy importante, porque han habido pensamientos que por más que yo he tenido también, yo he tenido momentos en los que por más que yo he tenido personas alrededor mío, mis padres, mi hermana, mis amigas, eh,
personas, mis jefes, que de pronto me decían, tú puedes o tú tienes capacidades o tú eh, puedes lograr cosas, de pronto yo dentro de mí no lo creía o yo me he visto a mí misma de maneras que de pronto mi autoestima o mi autoconcepto no estaban en un lugar que me estaban Adecuado. permitiendo a mí ver de pronto el valor o las capacidades que yo tenía y ese ha sido un trabajo muy bonito y es importante para todas las personas tener ese reconocimiento que de pronto lo que creemos de nosotros mismos o lo que alguien nos ha dicho acerca de nosotros mismos no tiene que ser así y no tiene que ser fijo. Eso puede cambiar y cualquier situación. Obviamente no puede ser realista y todo es con pasos pequeñitos, pero uno no tiene que tener un pensamiento fijo de lo que uno piensa de uno mismo, el autoconcepto. Es más, según el estado en el que estemos, ¿cómo se me fue la palabra? Según el stage de la vida en el que uno esté, las La etapa. experiencias pueden, sí, la etapa de la vida en la que uno esté puede ser, puede cambiar el pensamiento de lo que uno creía antes a lo que tiene que ser ahora, o lo que debe ser ahora, o lo que puede ser ahora. Porque en Y cada etapa de uno, la vida podemos mover nuestros valores, teniendo como en cuenta valores como a las cosas que le damos importancia, a las cosas que le damos valor. Esos son los y valores. está bien muchas veces también uno deshacerse de las cosas que no le ayudan a uno a Totalmente. eso, como decía María, y bueno, hacer cambios, o sea, si uno se tiene que mover de un lugar, o sea, o si uno tiene que terminar amistades, o si uno tiene que cortar con el social media, si uno tiene que dejar de seguir cuentas que no le ayudan a uno. Uno puede hacer todos esos cambios si uno tiene Totalmente de acuerdo. que uno puede poder autoayudarse y eso va relacionado con parte de lo que yo iba a decir en mi industria, en la industria financiera y en la industria bancaria. Pues lo primero para mí ha sido la misma experiencia que dijo María. Yo llegué acá y, o sea, soy inmigrante, soy mujer y tengo un acento, o sea, he tenido que mejorar mi idioma, pero nunca en mi vida he pensado, o sea, y por la razón que sea, nunca he pensado, no puedo, nunca he tenido ese, I mean, bueno, en parte lo pienso, pero creo que nunca me ha limitado, nunca he dejado que esos pensamientos me limiten, nunca he tenido la experiencia que de pronto una persona, un jefe o un hombre me haya dicho que no puedo o no me hayan aceptado a mí. Acá en Canadá también creo que es muy lindo que no tenemos de pronto o sea, esa discriminación nunca la he sentido. Hablaba con una colega ayer y le estaba, como sabía que íbamos a hacer este live, yo le pregunté a ella en su experiencia me dijo que ella más bien ha tenido mujeres que a veces No la no la han han ayudado. apoyado, no la han apoyado, puede haber sido como jefes. A mí no me ha pasado personalmente, pero pueden haber jefes a veces mujeres que no le han ayudado o que no le han, no, sí, que no le han ayudado o que no le han apoyado o que están compitiendo con ella. Sí. Entonces, no, vuelvo y le digo, no es mi experiencia. Mi industria ha cambiado mucho a través de los años también porque muchos años atrás, y todavía en ciertas partes de la industria se ve, pero muchos años atrás era muy male dominated, o sea, habían muchos hombres. Una de las oficinas y las compañías con las que trabajé eran más o menos, digamos, si en la oficina éramos 50 personas, habíamos como 5 mujeres. Yo era una de las managers, pero era la única mujer manager y a veces me encontré en situaciones similares a lo que decía María ahorita, que era estar en un room lleno de hombres y yo La siendo la única única mujer mujer. líder. Pero nunca me hizo sentir mal, o sea, siempre más bien lo he pensado como, me Wow, siento mira lo que orgullosa, sí, lograba. me siento Claro, por orgullosa supuesto. y me siento feliz de estar ahí. Y de hecho,
nunca lo pienso tampoco ni es como es mujer o es hombre, pienso más como que puedo aprender de las personas que están alrededor mío, ya sea hombre o sea mujer, Esto es un cada vez que hablo esto con es una persona. un buen ejemplo, o una buena sugerencia, cómo aprender de estos que están más arriba en lugar de sentirme mal por no estar allí aún. Exacto. Entonces, De tener como ese espíritu de Entonces, aprendizaje y de querer como crecer, sí. bueno, sí. aquí Algo que iba a decir es que a veces las limitaciones también no las ponemos nosotros. Y algo que estoy también como empezando a entender en mi propia vida y a entenderme a mí misma es qué me motiva. A veces algo que a mí me ha motivado es mi propia ansiedad, la ansiedad de tener que estar siempre haciendo algo más, siempre siendo mejor. porque eres Y ahorita como una que mujer que quiere alcanzar metas altas y eso te en lleva parte siempre eso, a en parte ponerte, eso, pero ujú, en parte también mis propios pensamientos de no soy suficiente. Sí, En okay. parte son los dos, o sea, en parte es como que yo quiero seguir alcanzando, pero en parte a veces han sido pensamientos de no soy suficiente. O a veces, y ayer lo estábamos hablando con Hans, que son unas cosas que la sociedad impone. Sí. Y uno a veces no se da cuenta no, y uno a veces está pensando como que tengo que seguir Sí. alcanzando, tengo que hacer más, tengo que ganar más dinero, tengo que... y ahorita lo está diciendo aquí El Aleja, síndrome Ale, del el impostor, síndrome que de es lo que estábamos impostor. hablando Eso ahora, se lo ¿no? estaba hoy contando a mi mamá porque estaba oyendo un podcast exactamente de eso. sí. Y es ese síndrome también de uno estar a veces pensando como que no soy Sí, suficiente, no puedo, Ah, mis capacidades, lo que yo he alcanzado, de pronto me lo gané de suerte, sí, dice así me digan Aleja, todas las no personas ser que, capaz de evaluar de manera realista tus exacto, propias habilidades y y competencias. esas exacto, y a veces es tratamiento de como a qué que hora se van a dar cuenta Y que soy eso una pasa. farsa. Sí, sí. exacto. Entonces, también algo que yo estoy ahorita como tratando de tener un balance y tener una forma más sana de ver ese querer alcanzar es porque cuánto ¿Qué te realmente motiva? necesito ganar, Sí, cuánto dinero de verdad necesito en mi vida y cuál es el balance entre lo que yo quiero accomplish, como los logros que quiero Alcanzar alcanzar. tener y mi trabajo, pero también un balance entre tu mi salud. propia salud mental Sí, también, de mi salud mental y mi salud Sí, física. sí. Yo también he estado pensando mucho en eso en estos días. También he estado oyendo unos podcasts de una que está enfocada para mamás que se llama Mom Wow y muy interesante como sí, como esas expectativas que nos ponemos las mujeres y entender también qué expectativas tenemos porque la sociedad no las ha puesto, ujú, existen 100%. eh, y qué expectativas tenemos porque nuestra familia se comportó siempre de X forma y entonces ujú. decimos, esa simplemente es la forma como se hacen las cosas, qué expectativas tenemos por nuestro propio Esa es Cami- como, ¿cómo? Camila Fonseca, Cami, un la que abrazo está para los diciendo tres. un abrazo para ti. Yo no sé por qué yo no estoy viendo los comentarios, Sube un poquito, hijita. pero me sale solamente hasta uno que puso André Paul hace un rato. Bueno, em, y de hecho, de eso que dices de que decías que a veces las mujeres no le han dado oportunidades, yo reflexiono mucho en eso porque a veces me pasa mucho, Felipe, mi esposo, él se da cuenta y me ha hecho caer en cuenta que a veces las mujeres cuando están manejando son más como agresivas que los hombres. Ok. Y yo a veces, entonces como que hago el test cuando alguien no me deja meter y luego miro y digo, era una mujer, ¿por qué? Entonces, no sé, yo a veces pienso que es tal vez porque como hemos tenido como esa lucha como mujeres como Que no saben manejar, tengo que que, manejan bien, o que no son. en cuanto a manejar, sino como me refiero como a tengo que probar que yo puedo hacer esto, tengo que, Vemos a las entonces demás como que no me personas como dejo, como un threat, como exacto, como como una una amenaza. amenaza. Como una Ujú. amenaza. De Entonces pronto, es sí. como, sí, y eso pues es triste, entonces también a veces reflexionar en eso, como de por qué eh, esas La expectativas que existen motivación. ¿Cuál es la también motivación que shape, me mueve?
¿Cuál es la motivación que me mueve? Es una muy buena pregunta. ¿Qué me motiva a querer cambiar? ¿Qué me motiva a ser mejor? ¿Qué me motiva a hacer un cambio? ¿Qué me motiva? Siempre es importante. Para mí ahora todo es como también mucho acerca de la salud. ¿Qué es esta decisión que voy a tomar? Es la decisión que es más saludable para mi salud mental y física. Volviendo a lo que te decía ahorita de la industria también, por ejemplo, en mi industria a veces como somos mujeres muy go-getters, como que siempre tenemos como ese drive, a veces nos ponemos en situaciones, y me ha pasado a mí, nos ponemos en situaciones peligrosas. Entonces, por ejemplo, les contaba yo a ustedes que habían el otro día estaba viendo una colega y se fue y súper como decidida y se fue a hablar con unas personas que estaban empezando una empresa, trabaja con empresas y eran muchísimas personas que me pareció una situación un poquito peligrosa para ella en su física. Yo misma a veces he ido a citas, a reuniones en lugares remotos o lejos y cosas así, y pienso también que uno puede de pronto a veces sacrificar ese querer alcanzar por el bienestar de uno. Entonces, para mí, yo creo que ahorita todo es que me motiva es también empezar, y es un autodescubrimiento todo el tiempo. Todo el tiempo es un proceso, uno no llega, yo creo, nunca a alcanzar, sino todo el tiempo seguimos aprendiendo y autoconociéndonos, automejorando nuestras formas de pensar. Lo que está diciendo Aleja aquí, dice que tenemos cosas familiares que tenemos que resetear. Ese resetear es total, es la palabra perfecta posiblemente aquí ante esto. Y hemos permitido hablar sobre la familia y lo que nos impulsa y lo que nos trae. Pero para traer al tema, para traer a la mesa el hecho de que todo lo que vivimos nos afecta desde el momento en que nacemos. Y la cultura, entre esto cuenta la cultura familiar, cuenta la cultura en la que crecemos, las personas con las que nos rodeamos, de qué hablan, qué viven, qué hacen, cómo ven las situaciones, luego la industria en la que nos desarrollamos, la carrera que estudiamos y demás. Entonces, y a veces, que es lo que tú estás diciendo, André, y es el hecho de que pensamos que si nos arriesgamos en un momento, eso va a pasar rapidito. Que si pasó algo, eso no me va a afectar. A veces permitimos incluir, no solo hablando de situaciones como la que tú estás nombrando, de uno ir y entrar en un lugar que puede ser riesgoso para uno físicamente, a veces permitimos entrar en relaciones de amistad, relaciones de pareja, inclusive relaciones familiares que no son saludables, y pensamos que no importa, esto a mí no me afecta. No voy a permitir siempre que me afecta. La verdad es que siempre, siempre afecta. Por eso todas las decisiones que tomemos, cada pequeña decisión, desde la pequeña hasta la más grande, tiene un efecto en nuestra vida y en lo que nos rodea. Bueno, tenemos que son las 8:30, llevamos 1:30 aquí. ¡Wow! Podríamos hablar otras 10 todos horas. los que están aquí, pero que nos han acompañado tan fielmente. Gracias por su compañía, gracias por estar aquí. Solo tengo una sola pregunta, y esta, si no me voy, si no nos vamos sin hacerla, y esta ya es para mi hija, María Paula. Que es madre, que me regaló o que nos ha dado esta hermosa muñeca que nos trae felicidad, pero a montones siempre. Pero bueno, desde tu experiencia personal, ¿qué papel juega para ti el hecho de ser madre en tu realización como mujer? ¿Y qué papel juega el ser madre en el área profesional? ¿Renunciarías al uno o al otro? Tenemos otras 5 horas más para hablar esa pregunta. Yo creo que aquí no se nos van los que quieren escuchar esta respuesta. O sea, pues es una cosa grande. Es un tema interesante. Sí, es un tema muy complejo. Interesante. Sí. Vuélveme a hacer la pregunta desde el principio, porque se me vinieron mil cosas a la mente y quiero asegurarme de responder lo que me preguntaste. Desde tu experiencia personal como madre, ¿qué papel juega para tu realización personal? La escribí para que no se me fuera a ver por otro lado. Yo lo voy a anotar también. Ser mujer profesional y ser madre, ¿qué papel juega para tu realización personal el ser como mujer?
para ti. Profesional y ser madre. Sí, ¿Renunciarías al uno y al otro y por qué? ok. ¿Al uno o al otro? No al uno y al otro. ¿Renunciarías a alguno de los No, dos? pues hay uno al que uno no puede. No, que ya no puedes. No, mentira, sí podría. Pero bueno, ¿qué papel juega para mi realización personal? Me siento muy realizada y muy feliz. Eh, yo siempre, pues bueno, le he dicho a personas cercanas a mí que yo nunca me imaginaba necesariamente, yo siempre pensé que quería tener una familia, pero nunca me imaginaba necesariamente, ay, quiero estar embarazada, ay, quiero tener un bebecito. Siempre me han gustado los niños de todas formas. De hecho, cuando estaba joven tuve algunos trabajos como cuidado de niños y cosas así, Sí. pero nunca era como, "Ay, yo quiero tener mi bebé", pero sí siempre tenía claro que yo quería ser mamá. Digo que Familia. quería tener una familia, que quería tener una familia, que quería tener hijos. Y lo veía en mi futuro, lo habíamos hablado con mi esposo también desde que estábamos de novios, eh, pero como que estaba muy enfocada también en mis logros personales y estuvimos casados por 8 años antes de tener hijos, eh, sí, 7, 8 años, y siempre pues como que también tenía eso muy claro, hasta que bueno, llegó un punto que dije como bueno, yo creo que es el momento de lo que les decía hace un rato, que dije como bueno, quería llegar a ese papel de directora en mi trabajo antes de tener hijos, pero bueno, si no se da, no se da. Y de hecho ahí fue como que empezamos a buscar que quedara embarazada y como en 1 o 2 meses mi jefe me llama y me dice esto. Entonces, pues me siento muy afortunada de poder sentirme, ¿cómo se dice? Accomplished. Eh, ¿Qué has logrado? sí, que he logrado las dos cosas. Eh, es un, es un, es un papel difícil hacer las dos cosas, pero no lo cambiaría. La verdad, en este momento de mi vida no lo cambiaría. Me trae muchísima satisfacción poder hacer las dos cosas. O sea, yo tuve la fortuna más grande que fue estar 13 meses con mi chiquitica, los primeros 13 meses de su vida, 24 horas al día, 7 días a la semana, enfocada en ella. Y fue muy lindo porque lo disfruté demasiado sin haber tenido expectativas de nada, y también pues por mi propia personalidad también y mi como make-up interno, lo convertí como de todas maneras como en mi proyecto, en mi trabajo. Entonces quería enseñarle a que hablara señal de lenguas, a que todo esto, entonces le enseñé todo esto, a leer y aprender, que era algo que quería nombrar hace un rato que estábamos hablando de lo lindo que es, lo importante de estar aprendiendo cosas. Yo siento que en cualquier área de la vida en la que uno esté, uno puede estar aprendiendo cosas y estar Definitivamente. creciendo. Y yo durante esos 13 meses aprendí muchísimas cosas y me eduqué en muchas cosas que yo no sabía. Este mundo de la maternidad que tiene tantas cosas que a veces también ya puede ser demasiado y uno tiene que decir, cierro el celular, cierro los libros, cierro el computador nomás. Pero bueno, como que lo logré y logré esos 13 meses con ella. Y ya igual al final decía como que quiero regresar a mi trabajo y ocupar mi mente en otras cosas que también, y de hecho lo pensaba, yo decía, ¿será que yo regreso a trabajar? Y decía, yo personalmente quiero contribuir a otras cosas que no solamente es el crecimiento de mi hija, pero no quiere decir que quiero dejar de contribuir al crecimiento de ella. Okay. Y gracias a Dios creo que no he tenido mucho, ¿cómo se Te le llama? enseñaste a Lidia a Hacer tener paciencia, a paciencia, hacer le enseñé, dice paciencia. André Foro que le enseñaste paciencia, Lidia. Cuéntanos Sí, cómo es que le enseñaste que haga, que yo sí, pues como le observe. enseñábamos palabras y qué señales hacer. Entonces, por ejemplo, que más o leche, diferentes palabras. Entonces, así le enseñamos que cuando decíamos paciencia, hacíamos los tres. Y de hecho nos ayuda a los tres cuando hay un momento de mucho movimiento o mucho A volumen. todos, a todos. Sí. Sí, Y ella se decimos, bueno, calma cuando hagamos le dices, paciencia. a Uno, ver, dos, tres. Deja Y de llorar. hacemos. Y entonces y le digo, ella, sí, ahora sí, y me la acerco y le digo, ahora sí, explícame qué quieres. Y otra vez, y le digo, no, respira y me explicas. Entonces, eso de todas formas, sí, son logros y cosas que me da muchísima satisfacción verla a ella, todo lo que sigue aprendiendo y lo que sigue logrando. Ahorita que ya entró a su jardín, porque por un tiempo pretendimos que lográbamos trabajar desde la casa y cuidarla al tiempo, y
creo que añadió más lo mismo, estas expectativas que a veces decimos de yo puedo, yo puedo, yo puedo. Sí. Y hay momentos en los que uno tiene que reflexionar y dice, no funcionó esta X cosa, voy a buscar ayuda. Y dijimos, vamos a buscar un jardín y verla a ella feliz, aprendiendo cosas, saber que ella está ya bien, que está aprendiendo y está en eso, y que yo me puedo enfocar entonces en mi trabajo, dedicarle, digamos, 100% de mí durante estas horas a mi trabajo, en vez de estar, que a veces estaba, digamos, yo en la oficina trabajando y ella en el basement, a veces si mi mami venía, o mi suegra, o mi esposo, o lo que sea, igual yo estar pensando en ella, ¿no? Como, Sí. está bien, No te comió, se dejaba despertó. hacer lo que necesitabas hacer con Sí, los cinco sentidos. sí, entonces pues ahorita estoy tratando de manejarlo así. Cuando ella está en su jardín, pues me enfoco 100% en mi trabajo, y cuando me da la oportunidad de como que me rinda más el tiempo y ya luego cierro y estoy Y con lo ella, porque que, ayer perdón, en un podcast que oí ayer, decía muchas veces, de hecho de eso de working moms, de mamás que trabajan, decía que qué pasa si muchas veces puede que seas una mamá que está todo el tiempo con tus hijos, pero estás ausente porque o estás en tu celular, o incluso estás tan Sí, cansada y tan estresada que no estás ahí bien. O presente. sea, es mejor enfocarse, y me lo decía, creo que está también en el live que nosotros, Cami Frankie, en un momento cuando recién entré a trabajar, y le decía como que, uy, como que igual fue un proceso. Me decía, crea momentos así sean chiquitos, muy lindos con ella, de calidad, en los que conectes con ella. Sí. Entonces, sí, espero que Suena, responda a tu pregunta. según lo que estás Bueno, diciendo, suena como que las dos cosas juegan un rol muy importante para ti, para sentirte feliz contigo misma como mujer. exactamente. Y Gracias, obviamente lo Jessica. digo porque por lo que te conozco y porque hablamos de eso, creo que las dos cosas son. Y la pregunta también venía de esa decisión que tienen las mujeres muchas veces entre una o la otra, y es una decisión muy Sí, válida de cada persona Súper dependiendo personal. del contexto de cada uno familia. decide si quiere, dice, a ver qué dice André aquí. Total, la ausencia en la maternidad, a ver que no lo puedo leer bien. La ausencia en la maternidad no siempre está conectada a la Ujú. presencialidad. Sí, muchas veces eso Sí, puede hacer que a una veces persona no esté, pero la pregunta sí también, y lo hablamos las tres, es cómo juega, porque esa pregunta está, ligada. me enfrento yo con ella, yo me enfrento con esa pregunta muchas veces, tanto con mis clientes, clientas, como personas que conozco alrededor, es las mujeres que tienen esa decisión, o me quedo con mis hijos, y bueno, un día Sí, también me enfrentaré a eso, me quedo con mis hijos, y es algo que es para personas como nosotras que tenemos también como esa, queremos trabajar y queremos hacer, es una decisión muy difícil. sí. Pero suena como que Que los te tienes está sirviendo, equilibrados. y lo tienes equilibrado, y es importante. Y mi mami te estaba preguntando si dejarías de pronto de trabajar tú personalmente, y vuelvo y digo, cada persona es Sí, diferente, que dejarías tú de trabajar para dedicarte completamente a ser mamá. A ser madre, ajá. es difícil decirlo con completa certeza porque no sé qué trae mañana, ¿no? O sea, puede que llegue un punto en el que diga, ¿sabes qué? Quiero enfocarme en esto, o quiero enfocarme en esto por un tiempo por unos años. También cuando estuve en esos 13 meses con ella, yo decía como que no me hace falta el trabajo. Ya al final creo que sí decía como que quiero enfocar mi mente en otras cosas también, como aprender otras cosas. Pero igual hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? O sea, uno puede Sí, estar, ser mamá que se queda en casa y al mismo tiempo estar tomando aprendiendo. cursos o voluntariar. O sea, no quiere decir que siempre tengas que tener un trabajo para poder estar creciendo en otras áreas de tu vida. Pero bueno, yo me acuerdo que durante esos 13 meses, y lo hablaba creo que con ustedes dos cuando estuvieron, cuando nos vimos durante ese tiempo, que yo decía, entiendo, porque igual hay mamás que quieren quedarse con sus hijos, porque es muy lindo y es muy gratificante, pero al mismo Muy tiempo entiendo porque yo personalmente creo que llegaría a un punto. O sea, me acuerdo un día que hice como todo el ejercicio y la película, y dije, bueno, ¿qué pasa si no trabajo? Y pasan varios años y llega un punto en el que de pronto digo, como, ay, verdad que yo tenía sueños, así como lo de París, como lo de mi bien. intercambio, ay, mira que yo quería ir y no lo hice. Yo con esta Entonces dije, pues relación, voy a hacerlo, y si llega un punto en el que siento que no es lo que quiero, estará bien. Y si pasan los años en los que de pronto no lo hago, no sé, creo que es algo a lo que estoy igual abierta. En este momento de mi vida quiero seguir trabajando, quiero seguir
contribuyendo por ese lado y aprendiendo por ese lado, pero pues puede llegar un punto en el que no sea así. Pero igual si dices equilibrio, igual tampoco quiero hacerlo sonar como que, todos son rosas, porque hay semanas que son más difíciles que otras, hay semanas en las que tengo Ujú. mucho trabajo y entonces no puedo estar tan presente con ella, eh, pero he logrado también, trato de recordarme a mí misma que son etapas y que hay semanas duras, que hay días duros, eh, y que siempre pasan. Y también trato de ser muy, como hacerme esa pregunta, reflexionar de dónde viene este drive o esta supuesta como necesidad que tengo yo de que todo sea perfecto. O No. sea, que Ah, la casa esté sí. perfectamente limpia, que ella no vea ni un segundo de televisión y comió vegetales y comió frutas y durmió perfecto y que mi inbox del trabajo esté completamente limpio y no tengo nada. No es algo alcanzable. Entonces, también poder Vivir tener con esa como, posibilidad de altos y bajos, ¿no? sí, Y lograr aceptarlo y entenderlo y realmente, pero realmente sí, yo bueno, te lo recuerdo seguido, estás haciendo un excelente trabajo. Siempre tengo que, y se lo decimos, ¿no? Sí, Estás tengo haciendo un un excelente apoyo trabajo con como ustedes muy madre, grande. estás haciendo un excelente trabajo como profesional porque estás haciendo lo máximo que das. Y realmente sí, posiblemente ahorita lo más difícil, más adelante lo podrás manejar. Y si hubieras tomado la decisión opuesta y decir, no quiero trabajar más y quiero estar con mi hija, absolutamente respetable, ¿verdad? Nada más es para hacer ese análisis de personas como tú que han querido, que quieren seguir trabajando y ser madres y ser madres exitosas. Y lo más importante, y esto sí quiero resaltarlo, es, y que lo veo en ti la necesidad y siempre también lo cuento cuando yo dejé de trabajar en mí y puse como prioridad todas las otras situaciones de mi vida, en ese momento fue que comencé a decaer. ujú, En ese momento, aunque no me di sí, cuenta y sentía que era la mujer más capaz del mundo y que cómo es posible que si yo se lo digo a otros no lo voy a poder hacer yo, no, realmente yo necesitaba trabajo en mí y yo Sí. necesitaba el tiempo para mí y yo necesitaba enfocarme y sacar esos minuticos que tú dices que pensabas que no, más bien duermo otro poquito y con eso descanso, no, mayor descanso está si esos minuticos te los dedicas a ti en A algo nuestra adicional. salud Sí, a mental. veces puede ser Sí. dormir un poco más, pero realmente ese poder escribir, que sé que tú también escribes mucho, haces tu devocional y tu journal todo el tiempo, escribes y eso te hace, y eso en realidad te permite entrar en ti misma, analizarte, descansar y poder seguir trabajando en todo lo demás. sí, ese es un muy buen punto que tú dices, mamita. Para mí, pues yo todavía no tengo hijos, pero para mí el área profesional es un lugar donde yo me puedo Ujú. desarrollar como yo misma, puedo estar orgullosa, puedo ver mis logros, seguir Éxito. creciendo, conocer personas, viajar. Entonces, es muy cierto lo que tú dices, también como mujeres es simplemente también ver esas áreas donde nos sentimos de esa manera, sin nunca olvidarnos que eso es importante también como mujer. Obviamente, como una realidad es que sí, las mujeres profesionales muchas veces desarrollan más una independencia personal, independencia física, independencia emocional e independencia financiera a veces, pues obviamente eso es una realidad. Que yo como planeadora financiera lo veo muchas veces con mis clientas mujeres. No lo veo tanto ya todavía, pero es menos también algunas de mis clientas que Más son jóvenes. mayores, Mm. no tienen ni idea de sus finanzas, no saben nada de sus Ujú. finanzas, no saben, llegan al banco y me preguntan, no sé, esta cuenta, he tenido personas ya, o si la pareja muere, Mm. después no tiene nada, Sí. no conoce, no sabe nada, entonces eso sí es algo que yo de una parte de un punto de vista de planeadora financiera, sí, siempre le recomiendo a las mujeres y cuando hago seminarios también para mujeres es en capacitarse y en tomar también control en lo que se pueda
y participar en las decisiones financieras, ¿no? Del hogar, Nunca, de la pareja, sí, de la tratar, familia. porque uno no sabe qué situaciones también puedan ocurrir en la vida y es bueno también uno poder tener esa empoderamiento, Sí, como sí, decías tú, tener ese ese apoderamiento, ese conocimiento y tener esa conocimiento. independencia Ujú, también, sí. 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 Bueno, No, caramba, puedo y decir una vuelvo y última digo, cosa para al- cerrar, algo para que cerrar, si alguna tiene así pequeñito, rápido, Sí. el resto que acaba de decir Andreita ahora, María. sí, no, hablando de dedicarse a esos momentos y eso, dos cosas rápidas. Una, que del podcast que vi esta semana que decía como que a veces esa idea de self-care es ir a hacerte un masaje o self-care, cuidado personal, es tomarte una tina. Y muchas veces estás ahí, pero estás haciéndote el masaje y estás pensando y estás estresado y no sé qué. Es más crear como los bound límites, que si dices, voy a ir a hacer esto, eh, o sea, como que crear la salud mental, no sé cómo explicarlo bien, pero cómo dedicar, prepararte para que si llegas el momento en el que estás haciendo algo, estés cuidando de ti misma, como que el Sí, self-care no tiene que ser una acción, sino es como te estás cuidando a ti mismo. algo permanente, muy Ujú, Es el cierto, ujú. no cuidado, como es, cuando cuidas algo, lo estás cuidando, es constante, no es No una algo actividad, más en ay, el no to-do es list, una algo sola más exacto, vez que ir a hacer. un no es masaje, no es una sola vez exacto, es algo dormir bien, de sino es un todo el tiempo, todo el estás tiempo. cuidándolo. Y lo otro que iba a decir, una vez vi también una cosa que era con un vasito y decía, ¿qué pasa si eh, como que tu día empezó con cosas malas y tus hijos te gritaron y saliste a la calle y te cerraron, no sé qué, y van todas esas cosas malas, llegas al punto en el que estás con tu familia, esto, y te desbordas. Pero ¿qué pasa si, entonces creo que echaba como algodoncitos y decía como que qué pasa si empiezas a echar cosas bonitas para ti y te dedicas tu tiempo y eso? Entonces entran esas cosas malas y los algodoncitos se chupaban y todo eso. Entonces mostraba como que puede que tengas el mismo día en el que de pronto te gritaron en la calle, te gritaron en la casa o lo que sea, pero tú tienes la forma de, como ya te llenaste tu propio baldecito interno, vas a poder reaccionar de una forma diferente Qué a la lindo, misma situación. qué lindo, qué lindo, Y qué yo lindo. para cerrar quiero también honrar y agradecer pues, el hecho de ser mujeres y honrar a las mujeres que se han unido hoy, cada una con sus propias experiencias, sus capacidades y también a los hombres porque también ha habido hombres que nos acompañaron en el Sí, live. los hombres, sí. Agradecimiento por su apoyo y también por su amor y apoyo y respeto. No lo nombré en mi industria, pero he recibido muchas veces mucho apoyo también de parte de hombres y creo que eso está cambiando también. Entonces, les mando un gran saludo y les envío mucho amor y respeto y apreciación también por el hecho de ser mujeres y por todas sus capacidades y por todo lo que cada una logra en su propio viaje de la vida. Así De es. acuerdo. Y a mi mami también la honramos y estamos también muy Sí, orgullosas de mamita, ti, gracias. así como dijiste Sí. que estabas orgullosa de nosotras. Gracias por invitarnos a ser parte de este espacio y estamos muy orgullosas de ver cómo tú también estás ayudando a tantas otras personas. Gracias. Bueno, hijitas, gracias, gracias por acompañarnos y a cada uno de ustedes para un cierre así general. Nos podemos dar cuenta cómo el ambiente en el que crecemos, todo lo que recibimos, cómo nuestra mente se forma, cómo desde niños recibimos y se nos programa, con lo que recibimos se nos programa la mente y hemos aprendido también que la mente puede cambiar, que se puede reeducar, que se pueden, esos cablecitos se pueden cambiar y mejorar y cortar y añadir o modificar, se pueden mover de un lado a otro, ¿sí? Realmente podemos cambiar y necesitamos entonces unas de otras, necesitamos rodearnos de gente que nos traiga valor, que nosotros podamos aportar valor también y realmente necesitamos ese ser que nos apoye, que nos acompañe, que nos ayude, sea quien sea cuando necesitamos alguien que nos ayude a sacar todo ese potencial que tenemos dentro de nosotras. Bueno, Gracias. mujeres empoderadas, mujeres que inspiran, nos vemos entonces luego. Mil gracias a Gracias para todos. todos. Nos vemos la próxima semana. Les amamos de corazón.
Nos vemos. Muchas Buenas gracias por haber estado con noches para nosotros. todos. Chao. Bueno.